Gracias, señora Cuculiza. Sobre el tema en debate, congresista Mulder. Presidente, yo sí voy a intervenir y siempre lo hago sobre el tema en debate. La recomendación no me la tiene que hacer a mí, sino a quien hizo uso de la palabra. Yo quiero señalar aquí, presidente, más que nada como pregunta al presidente de la comisión, los niveles de coordinación que se han hecho a nivel del Poder Ejecutivo, porque de acuerdo a lo que se señala en el mismo documento, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Tribunal Militar Policial, han expresado posición contraria a este proyecto y argumentan que es innecesario porque ya en la actualidad la Constitución establece la posibilidad de que el presidente de la República ordene a las Fuerzas Armadas imponer el orden cuando haya estado de emergencia. Y aquí se señala que esta intervención de la Fuerza Armada en un caso de persecución de delito es porque hay estado de emergencia. Entonces, ya es un tema que se ha venido practicando desde hace bastante tiempo. Pero darle un marco legal puede entrañar un peligro, y ahí sí de carácter inconstitucional. Puede hacer que la Fuerza Armada sienta que su presencia se convierte en un tema permanente en la lucha contra el narcotráfico, y eso no es función de la Fuerza Armada. Lo siento mucho, no será que la policía tenga demasiadas maneras de poder hacerlo, hay que ayudar pues a que la policía lo pueda hacer y que tenga cuerpos especializados en luchar contra el narcotráfico con armas de alto calibre y con el apoyo que va recibiendo desde hace bastante tiempo de la DEA norteamericana. Esa es la verdad. Pero si ya la Fuerza Armada va a intervenir en el tema y además lo va a conducir porque tiene mayor capacidad de fuego que la Policía Nacional, y la Policía Nacional se va a supeditar en la lucha contra el narcotráfico, ya no en el orden interno, ya no en la conducción de los comandos políticos militares que deben haber en las zonas de emergencia, sino específicamente en la acción de la lucha contra el narcotráfico, es inmiscuir a la Fuerza Armada en un rol que constitucionalmente no le compete. Y yo creo que ahí estaríamos yendo incluso directo en colisión con que el Poder Ejecutivo, en virtud de las opiniones que ya han emitido los ministerios, vaya a observar la norma. Entonces me parece, presidente, que aquí necesitamos hacer una revisión adicional de carácter constitucional. Y no estaría mal que la Comisión de Constitución analice el tema, porque es evidente que hay la vocación y hay incluso el espíritu de hacer que toda la fuerza que tiene el Estado peruano, incluida la Fuerza Armada, sirva para luchar contra el narcotráfico, sin duda. Hay incluso la conciencia de que la Policía Nacional no está en la suficiencia de poder enfrentar a una acción delictiva creciente, con mucho más dinero que países enteros, con una capacidad de fuego muy grande y que avanza en esto y que viene derrotando a muchos estados, no solamente al Perú, sino a otros estados. Pero es evidente que tenemos que encontrar la salvedad constitucional, porque implicar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico ha significado ya en el Perú antes y en otros países como Colombia serias implicancias en motivo de corrupción, porque sabemos que una de las principales armas letales que tiene el narcotráfico es justamente corromper al enemigo por la fuerza y el dinero que tiene. De manera entonces, señor presidente, que es un terreno sumamente fanegoso, pantanoso, complicado en discurrir y llevar a la Fuerza Armada específicamente a la persecución de este tipo de delitos. Me pide una interrupción el congresista Tubino, presidente, con su venia. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo, ante la inquietud muy justificable del congresista Mulder, decir y añadir lo siguiente. Este proyecto de ley lo que busca es potenciar las operaciones, en este caso en el BRAE. Porque ¿cuál es la circunstancia que estamos viviendo? Hoy día en el BRAE se producen 160.000 kilos de pasta básica y pasta básica lavada. Hoy el despliegue de la Policía Nacional, que con gran esfuerzo combate el narcotráfico en la zona, es una base en Palmapampa. Entonces lo que se quiere hoy con este proyecto de ley es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no estén con los brazos cruzados frente al narcotráfico, puedan decomisar y capturar y entregar a la policía, quien no deja de ser la conductora de la lucha contra el narcotráfico. Y en este proyecto de ley se refiere únicamente a zonas declaradas en estado de emergencia, donde se ha decretado por parte del presidente de la República
que el control del orden interno lo tienen las Fuerzas Armadas. Ahora, con relación, como bien lo dice el congresista Mulder, a los riesgos relacionados con corrupción, efectivamente, el principal arma del narcotráfico es la corrupción, pero ante la problemática que estamos viviendo, ante la necesidad de romper la logística de los grupos narcoterroristas en la zona, tenemos que asumir riesgos, porque en esa zona estamos en una lucha frontal, en guerra. Esa es la palabra. Y al final hay que asumir riesgos. Puede continuar con esa multa. Bueno, presidente, yo puedo entender la visión del congresista Tubino por su formación. Yo le doy otra visión también por mi formación de político. Es decir, yo veo los temas también en función de lo que significa el respeto constitucional a la acción de una institución respetada y respetable como la Fuerza Armada, que al verse implicada en este tipo de temas puede verse severamente contaminada. Y no lo digo por una posibilidad, lo digo porque ya la historia lo ha demostrado en anterior oportunidad. O sea, ya han habido casos en los que una presencia excesiva de la Fuerza Armada en materia de enfrentar directamente y conducir, porque hagamos de esto abstracción de lo que dice la teoría. En la práctica, presidente, como la Fuerza Armada tiene mayor presencia, es la que va a conducir, es la que va a dirigir, es la que va a decir por dónde ir, y es la que va a tener la confrontación directa con el narcotráfico, y es la que va a tener que responder ante los jueces cada vez que haya cualquier acción judicial por personas detenidas por narcotráfico. Entonces va a estar implicada evidentemente en este tema. Eso va a significar que no va a haber la colaboración internacional que siempre hay, porque nunca las colaboraciones internacionales en materia de narcotráfico van a las Fuerzas Armadas, siempre van a las fuerzas policiales, es una norma de Naciones Unidas. Pero en segundo lugar va a tener colisión constitucional, presidente. ¿Por qué? Porque se está excediendo las facultades del artículo 165. Y por eso es que puede ser atendible la atingencia que hace el Ministerio Público en el sentido de señalar que este proyecto de ley no es necesario. ¿Por qué? Porque ya hoy, sin necesidad de esta ley, la Fuerza Armada puede intervenir. Es decir, aquí se está estableciendo, conforme dice el artículo 165 de la Constitución, que si el presidente de la República decreta que en una determinada zona geográfica hay estado de emergencia, entonces ahí manda la Fuerza Armada. Acá está, presidente. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina y la Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. ¿Cuál es el artículo 137, presidente? Estado de emergencia y estado de sitio. Minuto para terminar. Perfecto, en estado de emergencia, presidente, asumen el control del orden interno, pero la prerrogativa constitucional de la persecución del delito le corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público, que es la única entidad que puede formular una acusación. Los operativos en los que en actualidad se hacen entre la Policía Nacional y el Ministerio Público concluyen con un juicio, porque todas las acciones que se realizan contra cualquier delito tienen que ser judicializables. Si es la Fuerza Armada la que hace un operativo y va con un fiscal, eso automáticamente es nulidad en juicio, presidente. No tiene valor de juicio. No podría constituirse en un juicio. Tiene que ser siempre la policía la que conduzca. Puede ocurrir que la Fuerza Armada acompañe, disuada, tenga presencia. Puede ocurrir esas circunstancias, pero no puede conducir, presidente. No puede ser ella la que conduzca y la policía va de remolque, porque eso implicaría nulidad jurídica en el momento en que se judicialice el tema. Me pide la segunda interrupción la congresista Salgado, presidente, con todo. Congresista Salgado. Presidente, sí, yo creo que puede perfeccionarse todavía la norma, porque también a mí en el artículo 15... en la página 36, cuando habla de conducción total de la zona, me preocupa. Esa parte creo que la debemos de suprimir. Al presidente de la comisión le digo, cuando habla de conducción total de la zona. Pero sí quería decirle al colega Mauricio Mulder que nos han explicado que muchas veces pasan por los cuarteles y ellos no pueden hacer nada porque están impedidos. En colaboración con la policía, lógicamente, cuando hay el tiempo suficiente, pero en esas zonas y en estas patrullas, de repente se encuentran con estos narcotraficantes y ellos no pueden actuar. Y en el 15A se dice que
debiendo poner de inmediato a los detenidos a disposición de la Policía Nacional del Perú o del Ministerio Público, para que puedan seguir luego las acciones judiciales correspondientes. O sea, no es que ellos van a quedarse, sino que tienen que dar cuenta a la policía y al Ministerio Público, pero lo que no se quiere es que pasen por las narices de las Fuerzas Armadas y estos no intervengan cuando los están viendo en su patrullaje o están discurriendo por la zona. Para concluir, congresista Mulder. Presidente, gracias. Tiene razón la congresista Salgado. Yo no me estoy oponiendo. Yo lo que estoy pidiendo, presidente, es que haya un escrúpulo mayor a la hora de redactar esta ley para que pueda salvarse constitucionalmente. Es verdad, o sea, la Fuerza Armada tiene que tener una presencia cuando la policía no está en condiciones. Pero es cuando la policía no está en condiciones. Es cuando hay una excepción. Pero la conducción tiene que estar siempre al mando de la Policía Nacional del Perú, porque si no, no podría judicializarse el tema, presidente. Y como aquí se señala, por ejemplo, en el artículo 4 también, que las zonas declaradas en emergencia y cuando las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno por disposición del Presidente de la República, el Ejército del Perú, ya no dice la Fuerza Armada, entonces puede constituir solamente el Ejército del Perú, el único que podría tener esa atribución, cuando sabemos que también hay batallones conjuntos, hay de la Fuerza Aérea, hay de la Marina de Guerra, entonces no debería tampoco decir el Ejército del Perú, sino, en todo caso, el contingente de la Fuerza Armada que está allí. ¿Esto es para qué, presidente? Para preservar a la Fuerza Armada. Es justamente ese es el cometido. Yo simplemente no estoy pidiendo ni cuestión previa, ni que pase a otra comisión, sino que haya una revisión en el texto, es decir, una redacción en el texto que afine mejor este aspecto constitucional. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra el congresista Simón. Presidente, para una interrupción el congresista... Congresista Espadaro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Yehude. Presidente, creo que efectivamente tiene razón el congresista Mulder y creo que podemos afinar la redacción de esta norma. Cuando señala que en la parte del artículo 15A, en el último párrafo establece tráfico ilícito, debiendo poner de inmediato a los detenidos a disposición de la Policía Nacional. Antes de poner a disposición a los detenidos, me parece que al momento de, en forma excepcional, capturar e inmediatamente atrapar a los narcotraficantes, debe dar cuenta en forma inmediata por teléfono, por radio satelital al comando policial y inmediatamente ser entregado. Antes de ser entregado, poner por vía telefónica, dar cuenta al comando policial. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Puede iniciar, congresista Simón. Gracias, presidente. Señores congresistas, en principio, para sumarme al pedido de la congresista Lourdes Alcorta y de la congresista Cuculiza, para que definitivamente se resuelva el tema de los sueldos y salarios de los señores miembros del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Ya es un paseo largo, presidente, estamos con ese compromiso desde hace 1 año, 2 años atrás, los últimos, por decir algo, ¿no? En los últimos meses el mensaje del presidente ha sido de una vez resolver ese tema que está afectando ya incluso la disciplina de estas instituciones. Lo segundo, presidente, es una verdad de perogrullo decir que está incrementándose el narcotráfico. Se habla de 160.000 kilos de pasta básica de cocaína, pero además lo que no se dice, que ya la drogadicción no solamente llega a Europa o llega a Estados Unidos o a la capital de la República, sino también llega al consumo de los propios campesinos. Y entonces, presidente, esta ley yo no creo que va a resolver el tema principal de lo que significa derrotar el narcotráfico o la subversión, porque no se están tomando otro tipo de medidas, que lo hemos venido diciendo constantemente. El problema del Brain no es un problema exclusivamente militar, es un problema de presencia del Estado. Yo estaba viendo la opinión de los diversos ministerios del Interior, de Defensa, de Vida, del Ministerio Público, y todos opinan de que este proyecto puede ser violatorio de la Constitución y además sería un proyecto que viola el papel exclusivo de la policía. ¿Cuáles son las funciones del Ejército y cuál es la función de la policía? La policía en la lucha contra el narcotráfico puede necesitar la presencia del Estado en tareas fundamentales de combate, por ejemplo. Yo le rogaría, presidente, que podría haber un poquito más de silencio. Un poquito de orden, presidente.
segunda oportunidad que se llama la atención a las personas que están en el pasillo. Así que si persisten en conversar, los vamos a invitar a retirarse del hemiciclo. Continúe con esa lluvia. Gracias, presidente. Yo creo que el problema del narcotráfico, el problema del Brain, pasa más allá de leyes, presidente. El Perú tiene leyes para todos. Y la Constitución es bien clara. Yo no quiero que en este país el ejército reemplace a la policía. El ejército ya ha tenido graves problemas en el combate con el narcotráfico, el terrorismo. Incluso hay denuncias que constantemente a través del Ministerio Público, a través del Poder Judicial, hay un sinnúmero de soldados, ¿no es cierto?, que habiendo combatido el terrorismo están siendo juzgados o son juzgados. Igual pasa con la policía. Y con esta ley lo que estamos diciendo es estado de emergencia y vayan. Y el ejército no hace la inteligencia que quisiéramos porque no tiene la experiencia y la civilidad. El tratamiento de la lucha en la civilidad es diferente al tratamiento de lucha del ejército en el tema de guerra, de protección territorial. Entonces yo pienso, presidente, que lo que tendría que hacer el Estado, más allá de la ley, lo que tendría que hacer el Estado es tener más presencia en cuarteles, por ejemplo, en comisaría, por ejemplo, y mayor inversión, presidente, mayor inversión en el tema del cultivo. Hace buen tiempo, cuando estuvimos trabajando como primer ministro y seguramente lo siguió después el congresista Javier Velázquez, también como primer ministro, y todo lo que hemos trabajado, estamos hablando de que el problema del narcotráfico, el problema del Brain, es un problema de ausencia de la presencia del Estado. Cada 15 días o cada 20 días nos enteramos de que entran el narcotráfico y el terrorismo, entran a enfrentarse en las comisarías, a presionar, y como si no pasara nada, absolutamente nada. Es decir, no está el Estado, pues. No está el Estado, y además todo el mundo sabe de que la sociedad civil es aliado muchas veces de los narcotraficantes, aliado muchas veces de la subversión. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Entonces, más allá, presidente, de leyes, lo que yo propondría es pedirle al ministro de Economía, ¿no es cierto?, que dé una partida de verdad, no de mentira, que no diga vamos a entregar 200 millones de soles o 300 millones de soles y lo vaya a entregar cuando le falta un mes para terminar su ejercicio este gobierno. Si van a entregar de una vez, ¿para qué? Para apoyar, presidente, todo el desarrollo rural, apoyar todo lo que significa cultivos alternativos, como ha sucedido, por ejemplo, en San Martín. Pero es decir, dejarle en estado de emergencia a esas zonas y hacer que el ejército combata solo, finalmente no sabremos, presidente, como bien lo dijo el congresista Mulder, porque hay denuncias, cuántos soldados del ejército, cuántos miembros de Fuerzas Armadas están comprometidas con el narcotráfico. ¿Cuántos enfrentamientos ha habido entre el ejército y la policía por ver quién es el mando? Y estas instituciones son totalmente autónomas. Entonces, presidente, aquí hay una serie de observaciones de las instituciones, de los ministerios de Defensa, del Interior, Ministerio Público, hasta la propia Defensoría del Pueblo. Yo le planteo, presidente, que esto vaya a comisión. El planteo que regrese a comisión y que pueda ser observados los artículos para que en todo caso, si se va a aprobar un proyecto de este tipo, pueda darse un papel mucho más importante, o un papel importante homogéneo a la policía, para que la policía sea la responsable en la lucha contra el narcotráfico y que tenga como colaboradora, por cierto, a las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Simón. Tiene la palabra la congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Como bien es sabido, el Perú es el primer productor de coca en América Latina. El narcotráfico y el terrorismo están invadiendo nuestros territorios de manera alarmante, y eso todo el mundo lo sabe, y hasta ahora no se para esa situación. Con esta ley nuestras Fuerzas Armadas podrán actuar de manera eficaz y cuando así se requiera, en las zonas más vulnerables, para proteger a los pobladores que viven atemorizados por esta gente que tanto daño hace al país. No nos olvidemos de la lucha, debe ser frontal y que debemos reforzar las medidas y equipamientos para vencer estas lacras. No podemos seguir permitiendo que nuestros policías y militares sigan muriendo en manos de esta gente. Debemos ser rígidos, poner orden y ejercer autoridad. En la actualidad se ha perdido el respeto por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Se perdió el respeto a la autoridad, presidente, y eso debe cambiar. Los policías no pueden hacer uso de sus armas porque los condenan por homicidio, la mayoría de los casos. Claro que hay malos efectivos, desgraciadamente, que cometen abusos, pero hay que dar a los buenos policías que van a combatir sin armas, sin equipamiento y que son acusados solo por el simple hecho de estar realizando sus funciones. Por ello es que se ha visto cosas como en la parada. Apoyemos este proyecto que permita que logremos la pacificación en las zonas de conflicto que vive nuestro país y cuanto antes mejor para que esto no avance. Gracias, presidente.
Gracias, congresista Cuculiza. Tiene la palabra el congresista Díez Canseco. Señor presidente, me parece que esta es una discusión trascendente. En primer lugar, porque una de las modificaciones que está siendo propuesta es que las Fuerzas Armadas, cuando asumen el control del orden interno, asumen también la conducción total de la zona. Quiero señalar, señor presidente, que el artículo 137 de la Constitución establece que en estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. En tal medida, como ha señalado el Tribunal Constitucional, señor, el legislador no puede otorgar facultades a las Fuerzas Armadas que no correspondan estrictamente al control del orden interno, como lo establece taxativamente la Constitución de la República. Y en ese sentido, señor presidente, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los comandos político-militares, en sus fundamentos 69 y 70, dijo: al respecto, el Tribunal Constitucional considera que la declaración de un estado de emergencia como medio para contrarrestar los efectos negativos de una situación extraordinaria que pone en peligro la integridad y estabilidad estatal no significa que durante su vigencia el poder militar pueda subordinar al poder constitucional. No significa que el poder militar pueda subordinar al poder constitucional, y en particular que asuma las atribuciones y competencias que la norma suprema otorga a las autoridades civiles. Es decir, expresamente, el mando militar no puede asumir las funciones de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, de las autoridades civiles legalmente constituidas. Este es el fallo y los considerandos del Tribunal Constitucional, que dice, es decir, no tiene como correlato la anulación de las potestades y autonomía de los órganos constitucionales. En primer lugar, porque tal disposición excede lo propio de la asunción de facultades para controlar el orden interno, que dispone en el inciso primero del artículo 137 de la Constitución. En efecto, señor, cuando la Constitución autoriza excepcionalmente que las Fuerzas Armadas puedan asumir el control del orden interno durante la vigencia de un estado de emergencia, no lo hace con el propósito de que las zonas declaradas como tales se establezcan, por decirlo así, una suerte de gobierno militar. Esa no es la voluntad de la norma, en la que las autoridades civiles se encuentren subordinadas al poder militar. ¿Qué es lo que se entiende de la frase control total de la zona? ¿No es cierto? Entonces, señor, el tribunal señala que el control del orden interno se circunscribe a la realización de las labores que normalmente corresponden a la Policía Nacional del Perú, es decir, a restablecer la seguridad ciudadana. Se trata de una competencia entonces materialmente limitada, señor. Y creo que hemos vivido la experiencia de los problemas de los comandos conjuntos. Me pido interrupción el congresista Tubino, señor presidente. Congresista Tubino. Muchas gracias, congresista Díez Canseco. Muchas gracias, señor presidente. Sí, decir lo siguiente. Efectivamente, como bien lo acaba de mencionar el congresista Díez Canseco, hoy día no hay ninguna intención de que por la parte militar se le dé pues las facultades que en su momento tuvieron los comandos políticos militares. Estamos totalmente de acuerdo. Acá lo que está buscando esta norma es que haya unidad de comando en los temas relacionados a las operaciones militares y policiales que se conducen en la zona, únicamente en aquellos lugares
donde el mismo Poder Ejecutivo, el mismo Presidente de la República, como lo dice el artículo 137 de la Constitución, autoriza que el control del orden interno lo tengan las Fuerzas Armadas. Entonces, por ejemplo, en el Guayaga, hoy día está en estado de emergencia, pero el control del orden interno lo tiene la policía. Entonces, lógicamente, ahí la policía mantiene esta unidad de comando. Lo que se está buscando es que en la parte de las operaciones militares y policiales haya una sola cabeza, que es el principio normal en todo tipo de organización, no militar, no policial, en la calle, en el mundo civil, también lo es así. Para terminar, congresista Díaz Canseco. Creo que es un tema importante dejar esto claro. No se trata de una restitución de comandos políticos militares. Se trata del manejo de temas de orden interno. Y de que en el manejo de los temas de orden interno exista un mando único. Cuando el presidente de la República así lo dispone según la Constitución, la Fuerza Armada asume el control del orden interno. Y eso está establecido ya constitucionalmente. Entonces es un procedimiento perfectamente lógico y hace coherente el accionar hacia el mismo objetivo de diferentes instituciones. Esto es perfectamente manejable, pero implica una modificación en la redacción del texto, porque el texto da una impresión distinta respecto a este tema del control total. Y creo, señor, que es también un tema importante, el tema que tiene que ver con la labor de la Marina en la lucha en relación al tema de acciones de interdicción en zonas no declaradas en estado de emergencia. El dictamen propone modificar el artículo 8 del decreto legislativo 824, aprobado en 1996, para precisar que la Marina de Guerra realice acciones de interdicción contra el narcotráfico en representación de las Fuerzas Armadas. Cabe señalar, señor presidente, que la norma vigente y la propuesta de modificación, en mi opinión, son inconstitucionales. En efecto, la modificación propuesta en el dictamen, al igual que en el artículo, plantea que la Marina de Guerra realice acciones de interdicción del narcotráfico en la jurisdicción del dominio marítimo, puertos del litoral nacional, puertos fluviales y lacustres, sin necesidad de que estas zonas sean declaradas en estado de emergencia, que es la condición que la Constitución establece que debe existir para que la Fuerza Armada pueda asumir el control del orden interno. ¿Correcto? Entonces, si no hay declaración de emergencia y no hay declaración de la voluntad expresa de que la Fuerza Armada asuma el tema del orden interno, la propuesta sería contradictoria con la Constitución. Un minuto para terminar. Está colocando en forma estable, señor, una atribución que la Constitución no le da a la Fuerza Armada y en este caso a la Marina. Y el Tribunal Constitucional ha declarado en varias oportunidades, señor, la inconstitucionalidad de una norma por incurrir en vicio de competencia. Por ejemplo, la ley que regulaba los comandos políticos militares, la 24.150, el Tribunal declara inconstitucional el artículo que otorgaba a la Fuerza Armada la posibilidad de concertar acciones de desarrollo, porque dicha facultad otorgaba una competencia que la Constitución había otorgado a los gobiernos regionales y locales. Por esa razón, señor, creo que los artículos tienen que ser modificados en los términos mencionados. Gracias, señor. Gracias, congresista Díaz Canseco. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Yo creo que aquí hay una aproximación un poco complicada a lo que debiera ser una aproximación más sencilla del tema. Señor presidente, la Constitución en el artículo 137, bajo el título de regímenes de excepción, prevé dos posibilidades: el estado de emergencia y el estado de sitio. En el estado de emergencia que está previsto en el artículo 137, numeral 1, la Constitución prevé la posibilidad de que el presidente de la República, mediante decreto supremo,
al declarar el estado de emergencia por razones que señala acá la Constitución de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación, permite que se suspendan algunas garantías relacionadas con derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional. Y también esta misma norma señala en el segundo párrafo que en estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República. Fluye de este dictamen, señor Presidente, que lo que se quiere aquí es regular las circunstancias en que por decisión del Presidente de la República se determina el estado de emergencia, pero además se le encarga a la Fuerza Armada la conducción del orden interno, que de manera regular está asignada por mandato de la propia Constitución a la Policía Nacional del Perú. Entonces, aquí veo que se está modificando y agregando dos leyes, el 1095, así como el decreto legislativo 824, el decreto legislativo 1095 y el decreto legislativo 824. El 1095 se refiere a reglas para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y el otro, el 824, es la ley de lucha contra el tráfico de drogas. Yo creo que todo se simplifica, señor Presidente, señalando un artículo simple que creo que recoge lo que aquí se quiere decir de manera un poco más complicada. Debería decir la norma simplemente: en los casos en que el Presidente de la República, decretado el estado de emergencia, le encarga a las Fuerzas Armadas la conducción del orden interno, en primer lugar, las Fuerzas Armadas asumen todas aquellas funciones y prerrogativas y obligaciones que la Constitución, las leyes y los reglamentos establecen en favor de la Policía Nacional en materia de orden interno. Porque esa es la idea. La idea de cuando el Presidente de la República le encarga a la Fuerza Armada el orden interno, que de natural está asignada a la Policía Nacional, es porque el Presidente considera que no se da abasto a la Policía Nacional y que hay cosas que exceden la capacidad de la Policía Nacional. Entonces, primero debe de quedar claro que en un estado de emergencia, y cuando el Presidente decide asignarle a la Fuerza Armada las funciones que naturalmente le corresponden a la Policía Nacional, la Fuerza Armada hace las veces de Policía Nacional en lo que atañe a las prerrogativas, a las funciones. Y entonces, haciendo esa salvedad, se señalará ya como una consecuencia natural que entonces la Fuerza Armada tiene la potestad de interceptar, de hacer interdicción terrestre, acuática, aérea, interceptar los vehículos, etcétera, para identificar a dónde se dirigen, etcétera. No es necesario, Presidente, y creo que aquí es muy peligroso y además está mal redactado este artículo 15, cuando se señala, repitiendo, ¿no?, habiéndose declarado el estado de emergencia, encargándose el control del orden interno, estas asumen el control del orden interno. Ya es una repetición. Pero además dice, y conducción total de la zona. ¿Qué significa conducción total de la zona? Conducción total de la zona, obviamente que no han querido decir que sustituir a las autoridades civiles. Y yo quiero recordar, porque se acaba de recordar, que el tema de los comandos políticos militares, y yo quiero recordar que en esos momentos no hubo mayor problema porque simplemente autoridades civiles en las zonas de emergencia no existían, porque las mataba Sendero o las ahuyentaba con sus amenazas. Por lo tanto, ahí no había autoridades civiles que reemplazar, más bien o desplazar. Ahí se reemplazó, se llenó el espacio vacío que había dejado en la representación civil. Yo recuerdo el año 92, más de un cuarto del país no tenía alcalde, señor Presidente, porque simplemente los habían matado. Un minuto para que termine la Gracias, Presidente. Entonces yo creo que habría que pasar a un cuarto intermedio para redactar este decreto, que le veo, esta ley, perdón, Presidente, que le veo un ánimo
indispensable, necesario para que nuestras Fuerzas Armadas puedan cumplir el rol que el presidente de la República pueda querer asignarles en materia de control interno. Entonces yo le pediría pediría que esto pueda pasar un cuarto intermedio, y entonces si se hacen esas precisiones, se diría entonces quedan modificadas en lo que corresponda los decretos leyes legislativos, 824 y 1095, y evitamos toda esta repetición y esta maraña, presidente, que hoy nos está proponiendo la Comisión de Defensa. Gracias.